Buenos días, estamos aquí con Raúl Fuentes, la oportunidad de tener una conversación sobre la investigación y los estudios de comunicación. Yo, Raúl, recuerdo haberte conocido en Congreso Felafax en Lima, sí, cuando tú estabas trabajando en un libro sobre la investigación en México. Llevamos años en este trabajo, ¿no? así es. Entonces, para el portal de la comunicación vamos a conversar un poco sobre nuestra experiencia y nuestro punto de vista sobre este tema. Yo quisiera introducir una primera pregunta, es ¿cómo has vivido tú desde México lo que llamaríamos los flujos de intercambio de información en el ámbito de las ciencias de la comunicación? Bueno, primero me da mucho gusto estar contigo, estar aquí en Barcelona, estar en la universidad y poder hacer esta conversación. La historia se va haciendo larga en estas cuestiones. Yo digo, he tenido la suerte de, además de poder trabajar en el mundo académico, en la comunicación desde una etapa muy temprana de desarrollo en México, también desde muy temprano tuve la oportunidad de participar en organismos internacionales y entonces conocer mucho más, el mundo mucho más amplio que el de la comunicación en México. Yo creo que ahí hemos tenido algunos cambios interesantes durante estas décadas y yo creo que es una cuestión sumamente importante cómo poder encontrar las identidades, los problemas comunes en lo que pasa en otros países, en otras regiones y compararlo también con las diferencias que tenemos locales. En el caso de la experiencia en España, cuando empiezan los estudios de comunicación coincide de alguna forma con el cambio político, con el final de la dictadura, y entonces en España se descubre la historia aislada de las influencias internacionales, y por tanto nuestra primera experiencia es una experiencia de búsqueda de recursos bibliográficos, de ideas, sobre todo en la Europa latina, de la influencia de Italia, Francia, es muy importante, ¿no? Claro que eso también coincide con una época de un gran esplendor en las ciencias sociales y la comunicación en Francia. Y muy tardíamente nosotros desde España nos incorporamos al Interest for la Mass Communication Research, que curiosamente llega más tarde que no les llegó a ustedes, ¿no? Sí, con nosotros era parte del paquete inicial de arranque de la investigación. Y también durante los años 70 tuvimos en México un flujo muy ágil de documentación y de bibliografía europea, sobre todo francesa, y en México especialmente la presencia de latinoamericanos, de sudamericanos que se refugiaron en México por los problemas políticos de sus países, nos puso en una situación durante los años 70 muy conectada con el mundo, pero que nos impedía saber qué era lo particularmente mexicano que había en los estudios de comunicación. Pero de alguna forma también se beneficiaron del flujo de expertos. Cuando ILET se traslada a México, por ejemplo, es un tema importante, ¿no? Así es. Fue una influencia muy grande, puesto que los estudios de comunicación en México comenzaban apenas, eran muy incipientes todavía, y entonces esa influencia tan fuerte fue muy importante. Ya cuando ellos se retiraron y regresaron a sus países en los 80, quedó el espacio para desarrollar, digamos, una investigación más nacional. En este momento, ya estás hablando ya de los 80, ¿no? De los 80, de principios algo de los 80. Adelantado a los 80, sí. Entonces también esta influencia se recibe entonces ya también en España, ¿no? Sí. Y en Cataluña concretamente el impacto del informe McBride, con todo el espíritu de investigación latinoamericana, tiene un gran eco. Porque se descubre que nuestra reflexión sobre la democracia, sobre la autonomía, tiene que ver muchísimo con comunicación. Así es. Entonces, nosotros descubrimos que no se trata de que Europa, digamos, transmita, exporte, influya,
sino que descubrimos una experiencia muy importante, que es la influencia que tiene las corrientes latinoamericanas en nuestra investigación. Entonces, hemos roto ya la autarquía de la dictadura y nos encontramos en un flujo muy potente de influencias internacionales. Claro, y esa es una experiencia muy interesante porque en América Latina estamos acostumbrados a recibir las influencias. Y entonces, cuando nos dicen que también hay una influencia mutua, como de correspondencia, empieza a tener un poco más de sentido esta cuestión de la interculturalidad y del intercambio en términos más amplios, ¿no? Bueno, diríamos que no en todo el mundo hay la misma recepción. Así es. Yo creo que por los flujos también editoriales, me parece que esto también se tiene que tener en cuenta. Sí. La influencia que yo veo que se recibe en Europa de Latinoamérica tiene dos principales fuentes, ¿no? Todos los estudios sobre la economía política, de la comunicación, la interpretación de las agencias, que se deriva también de la primera historia del McBride, y luego la segunda, toda la tradición de estudios culturales, que esto tiene una importancia extraordinaria, ¿no? Claro. Y que observando qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en otros países de Europa, uno se da cuenta que más bien han cerrado puertas. Estamos viviendo un momento en el que se observa una influencia hegemónica, anglosajona, con una gran complejidad de instituciones editoriales, de control de instituciones académicas, y esto hace que en Europa hay muchos grupos que su interés sea para conectar con esta influencia hegemónica, y entonces estamos perdiendo diversidad, ¿no? Sí. Y bueno, es un asunto para tratar cuando tratemos un poco del futuro, pero las asociaciones académicas aquí creo que tenemos bastante responsabilidad de abrir flujos nuevos, ¿no? O recuperar flujos perdidos. Así es, y ciertamente esta cuestión que pasa por los idiomas, por las lenguas, el inglés, que sigue siendo una fortaleza que defienden con mucho celo, y la circulación entonces en otros idiomas se hace secundaria, sin esa conexión con los flujos en inglés, que siguen siendo y seguirán siendo hasta que el chino nos alcance. Posiblemente. Nos alcance totalmente, seguirá siendo la predominante. Y después de la experiencia vuestra en México de la recepción de influencias latinoamericanas, sí, ¿cómo ves hoy? A nosotros nos impresiona bastante cuando un colega latinoamericano, un peruano, colombiano, etcétera, habla de la comunicación, sí, se mueve, diremos, como pez en el agua, pasando de México, Argentina, Chile, Brasil. Esto en Europa no es lo mismo. O sea, no es fácil encontrar un investigador europeo que se refiera con tanta familiaridad con lo que ocurre en todo el continente. Sí. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, es un continente enorme también comparado con la escala de Europa. Es un territorio gigantesco, pero unido con el idioma. El idioma es muy importante, y la cercanía que hay entre el español y el portugués es bastante manejable para esto. Y yo creo que se ha hecho desde el origen esta necesidad de conectar y de considerar. Yo creo que es una cuestión imaginaria muy importante, esta cuestión de lo latinoamericano, en relación con nuestros vecinos del norte, con otras influencias. Creo que es algo que se ha enfatizado mucho, especialmente no en los extremos de América Latina, como podría ser Argentina, Brasil, México, sino más bien en la parte central, es donde se puede notar más esto. Esta identidad latinoamericana muy puesta por delante, ¿sí? Más que lo nacional. Y claro, eso entiendo que en Europa tiene totalmente otras condiciones de historia y de lengua y de todo. Todos tuvimos una influencia muy grande de Francia, yo creo que en México igual, ¿no? Las ciencias sociales. Muy fuertes. Sí. Y de un poco también, no tanto, pero también de Italia, ¿no? Pero no digo, en la actualidad no parece que este sea la dinámica más prioritaria, ¿no? Sino más bien, como decía, referencia a un eje hegemónico. Sí. Y claro, lo que tú dices de las lenguas es para pensarlo un poco, ¿no? Porque mi generación es una generación que lee bien francés. Sí. El italiano, para una persona que lee
como nosotros catalán, español, francés es una lengua muy fácil, muy comprensible para la lectura teórica, pero esto se está perdiendo, pero en cambio también se está ganando que las nuevas generaciones tienen una facilidad con el inglés, lo cual les permite, si sabemos gestionar bien esto, un juego de influencias internacionales muy valiosa también, ¿no? Así es. En México tuvimos una época que no ha terminado, pero que ha bajado un poco en intensidad de traducción de la obra de los autores franceses al español. La hecha en México, la hecha en España y la hecha en Argentina, que eran las editoriales más fuertes en aquella época en ciencias sociales, y teníamos una cobertura, digamos, bastante amplia. Eso también con los cambios de la industria editorial, y aquí habría que preguntarle a los colegas de la economía política cómo se ha movido esta industria. Esta influencia parece haberse equilibrado, digamos, no ha desaparecido ni mucho menos. Es prácticamente imposible reconocer que cualquier trabajo en esta área sin los autores franceses. De hecho, Pierre Bourdieu es el autor más citado en tesis de posgrado en comunicación en México. Entonces, y Roland Barthes, por otra parte, en otro ámbito de estudio. Sí, Barthes también, por supuesto. Foucault es actualmente muy explorado. Oye, te puedo hacer un punto y aparte, sí, claro, y introducir otro tema de nuestro campo, que es esto de las comunicaciones. ¿Es una disciplina o es una postdisciplina? ¿Cómo vamos a tratar un poco de este tema? Vamos a hacer un punto y aparte sobre esta cuestión. Muy bien.